Y buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estemos muy bien. Ya comenzando la segunda sesión, para poder un ratito, vamos a ver. Aliyaku imanoya kaykayanki yachakuqmaykuna yachakuqmasikuna imanoya hunaqnikkuna karqun kanan qallakuraykushun ichiklla yarparillashun imapitami uriyaykanchik ñawpa yachakuyninchikpita pita qallaykur wakinkuna yachakuykunata kanan hunaqpis rikarish. Ñawpata qallarqunchik achawayawanmi jewanmi ñuqanchik yachakuyninchik qallaykan. Qillqipaq hina rimanapaq o parlanapaqpis kay yachawayatami qamkuna yachayaniki, yarpayaniki, inshiyaniki, hemi parlecho, rimecho, qillqecho rurayanikipaq yanapakun. Ñuqa mana achawayata riqi o imanaw achawaya chawpi quechuapa kanqanta mana musyarqa imanotaq qillqeta rurashaq o parlechopis, castellanowan yaparkur, ajurkur, taqurkur rimakushaq mana, jetaqa manami mañamanchikchu kay yachachikuqkuna rikamaqninchik parlepita, paykunaqa rikayan, rimayan, ñuqanchik manawmi parlanchik alliku manaku, kayinchikku tapukayamunqanta manaku parlanapaq wananchik imata achawayata. Chayqa quechuanchikpa achawayan kaykunami kanyo hetami yarpaykanchik ichiklla kanan hunaq qallakurinapaq kan awan allqumi tarinchik awan ajustami rikanchik chawan chakitami qillqashqa kaykan hawan hakami kaykan y intita rikanchik ishkay o ninqanwan ñuqanchik rimarishun china ninqanta pita rimaskishun ñuqanchik qaqashta kawan lawannami ñuqanchik laqatuta llawannami llamata mawan ñuqanchik rikarishun mankata ñawan nanawita o wakin markachaw parlayan ñawi jenopis parlashunmanmi ñuqanchik ñawan kaptin ñatinta tarishun pawanqa papata rimashun qhawanqa qhalluwan parlashun ratzakta rikarnin nishun sawan ñuqanchik sapra nishun shawan ñuqanchik rimaskinchik tawan tanta ninchik trawan inshiyan wakin markallachawmi kunapis inshikan trancawan tsa wakinkuna niyan wakinshi parlayan chawan kaytapis rikarishun tsa nishqaqa tsaka wakin markachaw kanqa chawan chaka niyanqa pita rikarinchik ukush pita rikarinchik ishkay uwan qanya ishkay kan uusha y pita kan waywan hinapis yamtawan tarishun yarpaykanchik shimikunatami kaychawpis hina rikaparillanchik yachachikuq masikuna apita, anita, chipita, chipsata, hata, ishpayta, umitata ñuqanchik parlanchik hinapis rimallanchik kachita, lukmata, llawita
Hinapistarinchik, matita, nina, naqcha, wakin marcacho, wakin yachonami naqtza niyan, papata, qaratsata, runtuta, senqata, shapashta, tukyuta, wakin marcacho, rimaskiyan o trumputa trawan yarparinchik, tsatsata o wakin marcacho niyan chacha, upuytapis, puqaytapis, waytatapis, hina yakutapis, achawayakunawan yarpaskinapaq. Entonces estamos en el camino de poder recordar, encaminarnos con lo que corresponde, la chawaya, porque ese es un punto clave para ustedes, tanto para la oralidad como la parte escrita, estimados colegas, en el sentido que va todo en base a esto, ¿no? Todas las propuestas que nos vienen para las consignas, tanto oral como escrita, van a estar enfocadas, escritas, pues, desde la chaguaya, ¿no? Entonces no va a haber otra palabra, otro consonante vocal que esté fuera, excepto si hubiese un préstamo, pero ese préstamo ya está fuera de la composición lexical y lingüística del quechua, ¿no? Será del castellano o tal vez terminologías técnicas como de la tecnología o las redes sociales que van a estar vinculadas, pero sus connotaciones pues estarán como préstamos directos o inmediatos, ¿no? Muy bien. Y luego dijimos y precisamos de la chaguaya, algunas precisiones, por favor. Allí tengamos en las páginas 3 o en la página 3 la forma que se escribe y la forma que se pronuncia de cada consonante. Dijimos que se le agrega una A sencillamente para que ustedes puedan diferenciar entre el alfabeto de otros idiomas, como el caso del castellano, agregando una a todos los consonantes que se pueda tener en el Achawaya. Entonces, los sonidos por eso se emiten, como decir en el castellano, la S, su pronunciación es una C, ¿no? O de la ta, nosotros decimos una T, y entonces en la propia lengua también pues, sucede en quechua. Son términos acuñados, expresados en la propia lengua. Entonces tengo la cha, tengo la ja, tengo la ka, ya, la ya, la ma, la na. eh, Asimismo tengo la ña. Uy, se movió. Tengo la ña, que les decía. Tengo la pa, ja, ra, sa, sha, ta, tra, tsa, wa, ya. Muy bien. Con esas combinaciones silábicas o fonológicas que nosotros hagamos al plano oral, con esos son los que se expresa y nos miden la actividad oral. Ah, muy bien. Y habíamos estado practicando la lectura de este breve texto en la que pudimos apreciar pues ya la pronunciación correcta de cada una de las grafías con las composiciones que aparecían dentro de las palabras, ¿no? Por ejemplo, tengo noca o ñoca en el quechua central, pero si soy de una variedad distinta, tal vez a la que se propone, como en el caso del ancashino, difiere un poco del guanuqueño, pasqueño o de otra variante del quechua central. Entonces recuerden, la escritura se trata de unificar para que haya un marco común. En el caso de la oralidad, pues seguimos respetando como lo hemos aprendido en nuestros contextos de casa, de campo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí habíamos avanzado. Ahora vamos a ver la diferencia, por favor, que es sustancial, las vocales cortas, las vocales alargadas. Recuerden una terminología técnica que estábamos explicando, que hemos visto en el vocabulario pedagógico, es el han y ya. ¿Qué significa
vocal, ¿no? Entonces, hay la necesidad del uso de 6 vocales que se clasifican en cortas y simples en el quechua central. Es una característica muy significativa y muy marcada de la lengua central del quechua, que difiere con los otros variantes, como el norteño tiene tres, el sureño también tiene tres, el amazónico también tiene tres, pero el quechua central requiere el uso de 6 vocales que están divididas en dos partes, unas vocales cortas como las vocales alargadas, en el sentido que si alguien hablase con una sola A o con doble A, no está diciendo lo mismo, porque está expresando contextos distintos, ya sea en al inicio de la palabra, intermedio de la palabra o al final de la palabra, que va a depender de contextos muy distintos. Por ejemplo, tenemos con el caso de picante o pica y a bostezar, ¿no? Entonces, si alguien bosteza, digo, Wambra, ay, apacún, ay, cuando está de hambre o está cansado, ay, apacún, o ayan, si digo, ayan, si es un contexto picante, si algo de la cocina, el preparado, pica, entonces ayan, diré, ¿no? Oh, qué papapichu, ayan. No estoy diciendo que abosteza, ¿no? Sino que estoy diciendo que pica. Asimismo, puedo diferenciar en el caso de amarrar, que puede ser con una sola A, watay, y el de criar tanto la chacra, los animales en la cosmovisión andina, watay. Wambra, ushata, watay. Wambra, ushakunata, watay. Son contextos muy distintos. El uno mandará la acción de amarrar y la otra nos manda la acción de criar. Wamrakuna nanipa ewar qarata rikayashqa. Wamrapa ewar, nanipa ewar wamra qaranta ashpishqa. Si digo cara, piel, será el piel para nosotros. En caso de los animales será pues, el pellejo. En el caso de la penca diremos con doble A, cara. Ahora, en el caso de sentarse y con el caso de mezclar o de combinar, que podemos utilizar takui y takui, que son contextos muy distintos para poder diferenciar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos apreciar el contexto que estamos viendo, ¿no? Muy bien. No sé si es para solamente Castillo el que no se ve o es para todos la pantalla. Por favor, me confirman escribiendo Se en ve, el... maestro. Yo Sí, lo sí. veo Se ve, maestro, se correctamente. ve perfecto. Sí, lo veo, maestro Julita. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hay la necesidad, pues, ¿no? Entonces, si en un texto que nos van a preguntar a nivel oral, el evaluador enfatiza una vocal corta y la expresión corresponde en ese contexto, tengo que dominar muy, muy bien la conciencia, el auditivo, ¿no? Entonces, eso también nos va a suceder. Yo quisiera decir que voy a hacer algo en mi oralidad, tal vez por una expresión vocálica que me faltece, puedo decir otro contexto, ¿no? Entonces, por ello estamos presentando. Asimismo, tenemos con la I también, si digo algo que no es bueno, es malo, ajitsu, o sin un contexto de hipocorístico, puedo decir ayichu, ¿no? Para decir Alejandro. En el caso que vayamos a indicar hembra, ya, china directo. En el caso de muchacha, señorita, puber, china. Si quiero decir cabeza, pecan
y quiero decir engaña, pican. Corral o porongo son distintos, con una I y con doble I correspondientemente. Y vamos con la expresión maqui y maqui, ya que tal vez allí podamos enfatizar un poco. Recuerde, si quieren decir mío, que vamos a explicar, siempre he visto que tienen falencia en esta parte a nivel oral como a nivel escrito. Maqui, eh, si es el nombre, el sujeto al que le estoy dando la parte del cuerpo humano, pues es así. Pero si alguien ya quiere expresar mi mano, en sí es una terminología distinta para poder expresar. ¿Ya? Maqui. Esta última I representa para nosotros la expresión mi. Yachatzikuq noqallapan makillami allapan nanan. Yachatzikuq maki allapan nanan. ¿No? Esas son expresiones distintas que al hablar nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero la expresión, la tonalidad son distintas. Luego tengo la U, como en el caso de algunos ejemplos que estamos presentando, por ejemplo, el de soplar con el de rojizo o enrojecerse cuando tenemos una hematoma, un golpe en caso de la mano, piel o cualquiera que tengamos como contusión después de un golpe, se vuelve rojo, ¿no? O incluso cuando nosotros nos ponemos nerviosos, las mejillas pues se vuelvan rojizas. ¿Cuál de ellos voy a utilizar si quiero decir la niña se pone roja o su mejilla se volvió roja? ¿Será con el caso de Pucay o será con el caso de Pucay? ¿No? Entonces, seguramente es la primera, ¿no? Porque la tonalidad va, kei wamrapa haqllan Pucayan, como una forma de acción, Pucayan. Ahora, si quiero decir la niña sopla algo, entonces dirá pues wamra pucan. Que wamra mi nina cho o nina tapucan, ¿no? Incluso creo que tenemos un instrumento en la cocina, en la que utilizamos cuando hacemos la cocción o el fuego a la candela y necesitamos la púcana. Hay un instrumento, el soplador, ¿no? Entonces, asimismo tenemos algunas expresiones que son muy recurrentes, por favor, en el caso de terminar y de decir oveja. ¿Ya? Creo que son expresiones muy ilustrativas para decir terminar es una sola U, la acción propia, él o ella termina, y quiero decir de ella o de él, su oveja es con doble U, ¿no? En esos contextos debo yo también diferenciar sus expresiones. Entonces, podemos practicar la tonalidad de las expresiones para poder ver la diferencia. Ya voy pronunciando, ustedes me van escuchando, luego pedimos entre 3 a 4 participantes y para poder escucharles y recomendarles si hubiese alguna eh, expresión que no estamos dando la tonalidad entre cortas y alargadas. Ayan, ayan. Watay, watay. Qara, qara. Takuy, takuy. Ani, ani. Eh, Ajitsu, ajichu. China, china. Pican, pican. Chiku, chiku. Maki, maki. Muka, muka. Punku, punku. Pukai, pukai. Chupa, chupa. Ushan, ushan. Oh, pitaq rimaskimun heno makita payarkur. Kairea manekipaq makinta payarkur. Oh, micrófono kicharkur. Keikan castillo uyarishun. Nuqa Pekis yachachikuq rimaskimunata. Oh, castillo uyashun. ayan, ayan, watay, watay,
Kara, kara. Takuy, takuy. Ani, ani. Muka, muka. Punku, punku. Pukay, pukay. Ajitsu, ajitsu. China, China. Pekan, pekan. Chiku, chiku. Maki, maki. Chupa, chupa. Ushan, ushan. Kushikuy, kushikuy, tayta Castillo. Alle. Oh, pitaq yaparamun huk warmi. Rimaramunman. Pitaq kanman. Warmi. No, no, Oh, yachachiq. Carolina, Carolina te uyarishun. Ayan, ayan. Watay, watay. Cara, cara. Takuy, takuy. Ani, ahni. Alitsu, alichu. China, China. Pican, pican. Chiku, chiku. Maki, maki. Muka, muka. Chupa, chupa. Punku, punku. Ushan, ushan. Pukay, pukay. ¿Dónde está? Gracias, Yachachico. No, no ve. Yo. Oh, allí, allí, allí. Muchas gracias, Carolina. Puede ser María o Eva, uno de ellos, por favor. Transporte, mejor ese transporte de arriba, sácale ese Oh, transporte de abajo. ¿Hay transporte? Yo, maestro. oh, No, ya. maestro. Marilu, ya. Luego Elmer, disculpe. Continúe, Marilu. Ayan, ayan. Watay, watay. Jara, jara. Takuy, takuy. Ani, ani. Ajitsu, ajichu. China, china. Pijan, pijan. Chiku, chiku. Maki, maki. Muka, muka. Punku, punku. Pukay, pukay. Chupa, chupa. Ushan, ushan. Seiyan. Oh, Paella, Elmer. Eh, Ya, chachi. ah, Ayan, ayan. Watay, watay. Jara, jara. Takuy, takuy. Ani, ani. Muka, muka. Punku, punku. Pukay, pukay. Alicho, alicho. China, china. Pican, pican. Chiku, chiku. Maki, maki. Chupa, chupa. Ushan, ushan. Gracias. Oh, muchas gracias a usted, Elmer, a usted, maestro. Gracias. Estas son palabras sencillas, ¿no? Pues ahora vamos a pasar a contextos que ya pues tengamos algunas oraciones en las que podamos diferenciar esas expresiones en estos casos. Y tal vez traducir qué significa cada una de ellas. Muy bien. En el manual hay un léxico para decir ejemplo que es shoka, ¿ya? Y si queremos decir ejemplos, sencillamente van manejando el sufijo kuna, que voy a marcarte otro color. Este sufijo es sencillo, no es muy complicado. Todo objeto, cosa, sujeto que quieran pluralizar en sus expresiones, vamos a utilizar
como cuna y diremos ejemplo será shoka y shoka kuna expresaremos ejemplo. Ahí también tenía Sofi porque lo... Tenemos el siguiente contexto, ¿ya? Voy señalando de varios colores y luego vamos indicando. Ejemplo, en el primer caso podemos marcar de azul. Shipashwana wakata watan. Shipashwana wakata watan. Oh, imata huknin, imata huknin parlan. A ver, ¿quién nos va ayudando? ¿Qué es lo que dice el primero y qué es lo que dice el segundo? Porque casi son los Yo, profesor mismos. Walter, Oh, a ver, le Shipa- escuchamos. soy el profesor Antonio Albino. Oh, maestro, ¿cómo está? Adelante, continúe, por favor. Si pudiera marcar indicarnos qué significan ambas oraciones, por favor. A ver. Shipash Juana Watan Wakata Watan. La primera oración dice Shipash Juana Wakata Watan. Juana dice está amarrando la vaca. Ajá, ajá, Segunda allí. oración, Shipash Juana Wakata Watan. Watan. O sea, la segunda oración dice Juana cría vacas. Ajá, ya, gracias, maestro Antonio. A ver, muy bien. Yoga yacha chico. Carolina, a ver, ¿nos va ayudando? Luego, Sí, pues, sí, por favor. Carolina, a ver. Shipash papatatakun. Shipash takun. Ujú. Vamos, Oh, creo, leyendo. Hay otra maestra también. oh, sí, creo que vamos a tener unas cuestiones previas. Por favor, hay que ser muy resilientes con los otros compañeros que estamos en la sala. Si quisiéramos tener otra actividad, por decir, estoy escuchando y estoy haciendo la actividad, lo más pertinente es tener el audio apagado y seguir escuchando. ¿Ya? Comprendemos que tengamos que hacer algunas actividades porque es fin de semana y todo ello, pero hay que ser muy resilientes con los otros compañeros que estamos en sala. Y es una actividad académica en la que tal vez hemos pagado el costo de nuestra plata y hay que ser también pues muy conscientes que es un costo para nosotros, ¿no? Entonces, eso pido por favor a la sala, más tino en esa parte para que puedan ser empáticos, por favor. Muy bien, Carolina. Sí, Carolina nos leyó. Muy bien. Y la última que yo lo voy a leer, por favor. Y lo No vamos a... ganamos ya, Ya, chico. sí, sí, no se preocupe, voy allá. Muy bien, maestra. La última que está de rojo, por favor, ¿ya? Nawichamos ya. Oh, 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 Ya. oh, oh, Omio, Omio. Shipash, Uiwata, Ushan. Ya. Ushan, Giwata, Miku. Ajá. Hipash, Uriata, Ushan. Quiere Ya. decir que la señorita termina el trabajo Ya, y excelente. enseguida viene la oveja, come el pasto. Ajá, excelente. Muy bien. Maestro, una consultita quería No preguntarle. voy a pasar, Nosotros, todavía esto voy a explicar, no se preocupe. ya, Estoy ya, listo. maestro, gracias. Muy bien. A ver, dijimos que las vocales son muy importantes en la lengua para darle el tono de voz, la forma, la entonación también. Por ejemplo, en las dos primeras que está de azul, hay una pequeña diferencia en una sola vocal y eso cambió toda la expresión y su traducción. Y está en la acción última de las dos oraciones que lo vamos a marcar. Watai viene del amarrar y watai
viene de criar. Los mismos componentes, como nos ponen en las casuísticas, ¿no? Incluso casi el mismo y parecieran las mismas respuestas, allí podríamos hacer una analogía. Tal vez esta vez vino la evaluación el año pasado como tipo evaluación de prueba nacional, ¿no? Con cartilla, con biométrico. Y seguramente ya va a seguir hasta que a otros procesos más también, ¿ya? Entonces, así va a venir casuísticas, tal vez nos propongan cuáles son las más formas correctas de escritura, qué piensas, qué dices, cómo se debe escribir, qué pensarán el evaluador, ¿ya? Entonces hay que estar preparados. Shipashwana wakata watan. La señorita amarra la vaca. O la señorita Fana amarra la vaca. Shipashwana wakata watan. Watan. ¿Dónde estoy dando la mayor y la expresión? En la forma intermedia de la acción criar. Entonces dice la señorita Fana cría la vaca. Y la otra decía amarra la vaca. ¿Ven? Con una sola A difiere todo el contexto. ¿Cómo puedo diferenciar si me están hablando de una acción o de un sustantivo, de un contexto que aparece dentro de la oración? Ejemplo, por ejemplo, si quiero decir shipash papatatakun, la señorita mezcla la papa de tacuy. Shipash takun achotakun. La señorita se sienta en una silla o en una banca. Entonces son contextos distintos. ¿Ya? Entonces voy conociendo, marcando con colores, básicamente, para poder diferenciar. Primero vimos la acción. Takui, que era la acción de mezclar, y takui, que era la acción de sentarse, ¿no? Entonces, la señorita mezcla la papa. La señorita se sienta en un banco, en una banca en este caso. Puede ser una silla, un asiento, pero que esté expresada de esta forma. Ahora digamos, shipash uriata ushan, sencilla, sin esfuerzo la u, ushan, de la acción terminar, la señorita termina el trabajo o en este caso una actividad. Ushan, ahí viene la diferencia, ¿ven? Pareciera que sonasen lo mismo. Una es acción, otro es sujeto. ¿Ya? Entonces, mira, están en términos distintos, tanto al final como al inicio. Entonces, sí, para poder diferenciar en algunos contextos, es muy sencillo. Si es un sujeto, seguramente como el caso de la oveja, al inicio. Si es una acción, al final, como en el caso de los verbos que hemos visto en las oraciones. ¿Ya? Muy bien, entonces su oveja come pasto. No sabemos de quién es la oveja, solo que dice su de alguien, de pertenencia que estamos viendo ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos continuando, algunos ejemplos para poder diferenciar el contexto. China wasicho pugyayka. China wasicho. Ajá, wasicho pugyayka. A ver, ¿en qué palabra hay la diferencia? A ver, ¿quién nos va ayudando? Casi suena lo mismo, pero hay una pequeña diferencia muy significativa en una expresión. Pita jena para manchi, hecho. Noga, voy a chico. Carolina, muy bien. A ver, Carolina, ¿en qué encontró la diferencia? A ver. Noga taya China wasicho pukllaykan. China wasicho
Pukllaykan wasicho yachachiko. Ajá. Muchas gracias, Carolina. La palabra significativa que marcó ahí difiere es la palabra wasi. Y wasicho. Muy bien. La primera palabra dirá en la casa y la otra dirá en mi casa. Pareciera que suena mismo, pero no, ¿ah? Recuerden, si una palabra o expresión está de esta forma, voy a poner en paréntesis, dijimos, por ejemplo, Wasi está marcando mi casa. Por ello, allí en la traducción diría, la señorita está jugando en la casa. La señorita o la muchacha está jugando en mi casa. Ya, muy bien. Vamos para la siguiente. Esta vez marcamos de puca. Ya, muy bien. Keia chachikohmi. O a ver, vamos a ver. Keia chachikohmi. Makinmi. Ah, ya. Keia chachikohpa debe ser. Uy, nos faltó escribir. Vamos a ver. Keia chachikohpa. Pami. Makin pukaikan. Keia chachikohpami. Han escrito mal, disculpen, si no, no va a tener coherencia. Ahora sí, está corregido el texto, por favor, si no, no vamos a poder entendernos. Que yachatzikohpami makin ukekan. Que yachatzikohpami makinta ukekan. Ya, así debe ser. Que yachatzikohmi makinta pukekan. Allí, Yana para Mampita, Carolina, Elmer, Castillo y Matajnin. El de arriba, ay, maestro, el de arriba, el que enseña, dice su mano está volviendo ese rojo, ¿no? Ya, ajá, su Y el mano, de, ajá, y ya. el otro, el de abajo, está soplando, ¿no? Ah, excelente, su mano, ¿no? Ujú, Muy está bien. soplando. Ah, ya. Claro, muy bien. Este profesor está, de este profesor su mano está rojizo. Este profesor está soplando su mano. Qué tan distinto, ¿no? Hay expresiones que vienen al contexto, pareciera que sonasen casi igual, pero no. Pukaikan y pukekan, ¿no? Una sola U diferenció tal vez en las acciones verbales para poder indicar y entender. Eso tal vez nos pueda pasar en el contexto de la lectura, ¿no? Pero ahí, Y maestro, hay dos palabras que adelante se vamos a practicar. diferencian también. Hay lo que dice Kei Yachatzikukpami, Pami, y el otro es Kei Yachatzikukmi. Ah, de hecho, claro, sí, sí. Acá en la parte inicial de la oración, de hecho, también, incluso los sufijos que está en el caso de makin Makinmi y también, Makinta, ¿no? ¿no? Makinmi y Claro, Makinta. makin y maquinta, ya. Ahí está. Ya, entonces, vemos allí. Maestro Walter, una consulta. Oh, Uyansi, Uyansi. La primera oración donde dice Pukaikan necesariamente debería de ser escrito así, Pukaikan, y ponen Pukayan, Ah, no, 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 sino que estamos poniendo como el caso de un ejemplo. Pucayan tal vez sí se puede utilizar, no hay ningún sería problema. más correcto, ¿no cree? Han, podía ser, dependiendo la forma que digamos, porque en el contexto que quiero explicarles es para salir el de estar enrojeciéndose y el estar soplando. Claro, en el caso que usted propone, sí, puede ser también en un contexto da. Ya, muy bien. Allí, allí, oh, ya me van entendiendo. Ya, entonces recuerden,
hay diferencia sustancial entre una vocal corta con una vocal alargada. Kei runa punkuta hetan. Kei runa punkuta hetan y kei runa punkuta hetan. A ver, pitah yana parama. Kei runa punkuta hetan y kei runa punkuta hetan. No hay achachi. Oh, sí, continúe por favor. Hay la diferencia donde la primera oración es Kairuna Punkuta Haitan. O sea, la persona patea mi puerta. Ajá, Y la excelente. segunda oración, Kairuna Punkuta Haitan. O sea, no sabes qué puerta, ¿no? Claro, solamente la puerta, puede ser, Claro, no claro. es la mía, puede ser una puerta de un vecino, de otra persona. Ujú. Ujú. Muy bien. Ya, excelente. Entonces, recuerden posesivos que vamos a recordar o en la parte gramática, que es muy importante, ¿ya? Ajá, dice, van a tener que practicar, pues. Ya. Kanan kampis han yakunawan rimeikunata hey hey. Vamos a hablar, por favor, a nivel oral, unos 3 minutitos, a ver qué ejemplos pueden tener ustedes en el uso cotidiano de su propia experiencia, en su habla, a Yo, nivel oral, que se exprese esos yo, contextos de diferencia que hemos yo, encontrado. Muy bien, ¿ya? Entonces van escribiendo, y luego voy a pedir 2 minutitos para poder trabajar de forma individual y me levantan la mano para poder participar o activan el audio eh, y podemos darle la apuesta para escucharles, ¿ya? Entre 1 minuto a 2, algunos somos muy rápidos, habilosos y otros más todavía nos demoramos, tal vez por el mismo medio que estamos, ¿no? Entonces, 2 minutitos, ahorita es 45, 47 pedimos la mano, socializamos, a ver, expresiones, oraciones que ustedes puedan encontrar con vocales cortas y vocales alargadas en que ustedes puedan tener en el uso cotidiano de nuestra lengua, ¿ya? Oh, Angie, Angie, a ver, alguien.
Vamos levantando. Maquita, maquita, payarisho. Rimaskinapaq. No, yachachikuq Walter. Oh, a ver, rima aramia. Rima iniksho. Huyarish, huyarish, huyarish. Ma, kenoni. Kay runa tantata takllam. Ya. Hukning namning kay runa taitata takllapan. Ajá, ya, ta, Japan. Oh, allí, paella, pita, geno, rimaskimon. Antonium, Mhm. Oh, yarpa Anto, allí. Paella, Anto. ¿Quién más nos puede expresar así, en sonidos que sean parecidos, pero no son lo mismo, sino que estamos expresando oraciones de contextos vocálico cortas como alargadas? ¿Ya? Pita, Yana Paramansik. A ver, yachachi. Oh, allí, rimaskimi. Llapanchi arushun. Ya, Japanchi, Karushun. Oh, allí, para allá. Ya. Entonces, en esos dos ejemplos pudimos ver de Antonio como de nuestro compañero que participó último. Vamos a ver ese contexto, ¿ya? Japansik Arushun. Y el otro compañero que decía en el caso de Tagyay o Tagyapan, allí también, ¿ya? Allí vamos avanzando. Acá algunos contextos para no perdernos a nivel de la oralidad como también de la escritura. Hay consonantes, por favor, que estamos viendo, que tienen su significado con esas palabras cuando las vamos a expresar. Vamos a tener otro contexto de hablar, ¿no? Entonces, ese contexto va a ser distinto, pues. Por ejemplo, la pronunciación entre la ja y la k. Si alguien quisiera decir mercado, dirá pues con la ja, jatu. Si quieren decir la sobra, ¿no? Katu. Ahora, si quiero decir que alguna joroba, un jorobado, que una persona que tenga esa cualidad en el cuerpo, joru. O si quiero decir gusano, no es lo mismo, pues. Será kuru. En la primera sonó con o, joru, y el otro es con sola expresión u. Poku, maduro. Puku, madriguera. Keru, kiru. Mirar, kawaii. Vivir, kawaii. Sonidos distintos que podamos apreciar entre la K y la K. ¿Ya? Son distintos para poder expresar en nuestro habla, en el uso que estamos dando desde el marco de la chawaya. ¿Ya? Entonces, katu, katu, joru, kuru, poku, puka, puku, jeru, kiru, Hawái, kawaii. Acá lo que venía, la diferencia, ¿ya? Acá entre la tsa y la cha. Decía en la clase anterior
Si son los mismos significados, o sea, las palabras que yo voy a decir tanto con la TS o la TSA y la CHA y traducidos al castellano significan lo mismo, puedo elegir la forma quechua central para escribir. Y voy a escribir con CHA, ejemplo, ¿ya? Tengo tsaka, que es lo mismo que tsaka. O sea, en castellano significa puente. Puente. Claro. Dice la regla, para que se vayan acostumbrando. Si yo en mi habla encuentro dos palabras o dos términos que son lo mismo que en el caso del castellano, significado, puente, es decir. Entonces, ¿cuál voy a elegir para poder escribir en mi evaluación? Sugiere incluso el manual, no dice tajantemente, sino que creo que la mayoría de las personas se ha hecho la idea de que sí voy a dejarle un lado. Entonces, solamente dice, preferiblemente, recomendamos, si ustedes se encuentran entre su variante tsaka y la otra variante chaka, se les recomienda escribir con chaka. ¿Por qué? Porque según los estudios que tenemos dentro del quechua central, la tsa es la variante de la cha. O sea, ¿qué ha pasado? La cha es más antigua. Y por evolución de la palabra y de la lengua, va pasando en los años que la tsa se ha convertido, pues, ¿no? Entonces, otros ejemplos, por ejemplo. A veces ya en los manuales vienen cheipita y en nuestras zonas tal vez algunos seguimos diciendo cepita. Después o luego, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa después o luego? ¿Ve? ¿Tiene el mismo significado? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mi habla, yo hablo, profesor, como contese, no jaje, yurish hapita, no parlaco. Ahora me vienen a decir que yo tengo que hablar con cha. Y no es así, sino que ahora que nos van a medir en la oralidad, siempre te van a respetar, pues. Si aún Ancashi nos evalúan, seguirán hablando así, solo que en la escritura elijo la palabra más antigua o la expresión más antigua por ser la cha una variante que ha evolucionado a la letra tsa, ¿no? Muy bien. En esos contextos me dice, por favor, te recomiendo que escribas así, ¿ya? Pero no pierdas tu habla, sigue hablando así, solamente que para que todos nos entendamos en la mayoría, podamos escribir así. Muy bien. ¿Qué pasa con términos distintos? Profesor, pero voy a encontrar palabras distintos. Si me dicen que yo escribe con cha todo, no. Hay palabras en las que sí necesito ambos términos, ambos consonantes. Por ejemplo, entrelazar. Katsui. No lo ves, pero Cachui, ¿no? Si le digo, Wambra, Hilo Takachui, me entenderá, pues que se mastica, ¿no? Entonces, eso me va a determinar muy bien el contexto. Ya maestras, maestros, ya quiero que me entiendan ahí. El contexto es el que nos va a definir y las palabras y las terminologías precisas.
O Wambra, Hilu Takatsui, ya le estoy mandando, pues que va a entrelazar. Wambra, Keita Kachureike, va a estar masticando. Entre pacha y pacha no son términos iguales. Si dice la regla, si no son términos no iguales, siguen escribiéndose igual. ¿Ya? Tal como está. Porque pacha en una zona significa suela, en otra significa barriga. No, no le voy a decir pachequita y ¿no? Va a ser distinto, ¿ve? Entonces, que el contexto también nos ayuda. Entre tsaki y chaki, ¿no? Seco y pie. ¿Voy a cambiar en los dos siempre la cha? No. Términos distintos siguen siendo términos distintos. Asimismo, en el caso de, en el contexto que podamos indicar, tapa y la chapana, ¿no? Ahí está. Luego tengo la tsai, de ese o esa, y el verbo llega. Ya, entonces, ese es en sí el resumen de lo que nos van a expresar de la propuesta del manual entre la grafía tsa y la grafía cha. Si son términos iguales, preferiblemente escribir con cha. Por ejemplo, la palabra estudiante y la palabra yachatziko son términos iguales en ambos contextos, yachachikok, yachatzikok. Entonces, ¿cuál escojo para la escritura según el manual? La palabra más antigua que sería yanchachikok. Muy bien. Pero si fuese en términos distintos, por favor, dice, seguimos escribiendo, ya sean sujetos, ya sean verbos, ya sean adjetivos, ya sean conectores, que sean distintos su significado, con cha sigue escribiendo y sigue escribiendo con za. Muy bien. Ahora, consulta si hubiese ahí. Uy, pitas rimas kim. Upay, chila, heya huyaski, rurekan haykita, hasta shaki. Uy, ya. Vamos, por favor. Otra diferencia que hay que tener en cuenta, estimados colegas, es el contexto de tener entre la cha y la sha. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de dictar en Chimbote. Cuando somos monolingües, nos hace muy dificultoso porque en el castellano no encontramos esos sonidos, ¿no? Pero cuando somos bilingües, ya hablamos ambas lenguas, ¿cuál es lo más dificultoso? La escritura. Hablar sí nos podemos defender. Entonces, pero hay que afinar, ¿no? Afinar nuestra expresión fonológica. Lo que nos faltaría es la conciencia fonológica eh, entre las grafías, como a los niñitos de inicial, ¿no? A los niños de inicial se les tiene que formar a la conciencia fonológica. Entonces, allí hay que tener muy claro que son expresiones distintas también entre la cha como la sha. Recuerden, no puedo decir yo estoy feliz cuchi, ¿no? Estaría diciendo un barbarismo en nuestra lengua. O si yo quiero decir chancho, cushi, no. Parecieran, pero no es, ¿no? Entonces, por favor, nos vamos a tener que estar apropiando.
Kuchi, kushi. Chichu, shishu. Chokai, shokai. Washchak, washak. Son términos y expresiones distintas a las que debemos tener en contexto. Chichu, shishu, chokai, shokai, wachak, washak. Ahora tengo entre la sa y la sha, ¿ya? Luego pido para poder ver la oralidad, escuchar. Astai, puede decir ashtai. Astai, ashtai. Kei wamrata astai. Kei keruta ashtai. Sekhi, sekhi. Tumbar o dibujar, depende del contexto. Y shekhi. Wamra que seqita rurareike. Wamrata sheki. Supai, shupai. Supai, el diablo. Shupai, frotar. Whiska, wishka. Son expresiones que vamos a tener que diferenciar. Pero el punto clave creo que está tanto entre la tsa y la cha, ¿no? El punto controversial que a partir de la propuesta del manual viene a acotación, ¿ya? Entre la tsa y la cha. Entonces podemos apreciar allí y pedir, por favor, entre 3, 4 participantes para escucharles los sonidos preferentes. Quisiera explicar antes de esa actividad. Como había una diferencia entre la tsa y la cha que hemos explicado, también quisiera explicar entre la ka y la ka. Son términos distintos, ¿ya? A nivel de la oralidad, en la ka que estoy resaltando, hay sonidos que van a aparecer, por ejemplo, la o, por ejemplo, la e, que allí va a estar presente para nosotros. Pero a nivel de la escritura dice, pues se tiene que escribir distinto, ¿no? Entonces, sencillo. Si yo pronuncio como O en mi habla, que soy quechua hablante, lo estoy hablando como O, jo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el plano escrito, lo convierto a una expresión siempre a una Q, ¿ya? Como no hay en la escritura, en el Achavaya que hemos visto, no hay la vocal E ni la vocal O, entonces, ¿dónde voy a poder escribir? Pues me van a descalificar, tal vez, porque estoy escribiendo con E y O. ¿Qué hago? Sencillamente cambio los sonidos que pronuncié por los sonidos que le corresponde a la O. Igual para la G que voy a pronunciar. A nivel oral podré hablar como E y a nivel escrito podré pronunciarlo como ki, ¿ya? Esa es una diferencia muy sustancial con la K. Si yo soy hablante, pronuncio O y E, sencillamente escrito debe ser con U y con I también. Ahora, ¿qué va a pasar? Otro contexto. Este sonido es muy aspirado, es decir, como es para un castellano hablante, es apropiarse como si estaría aspirando de la garganta, sonido del paladar y bota un sonido fuerte, por eso se llama aspirado. Ja, ¿no? Jaja, jatu, jam y así. En esos contextos siempre tengo que tener mucho cuidado. Con la K es sencillo, ¿ya? Ustedes ya conocen la lengua castellana y lo vamos a trabajar de ahí. Por ejemplo, si digo K, vamos a decir,
Si digo ka, si digo ku y si digo ki, todos estos sonidos los voy a convertir en quechua ka. En quechua es un ku. Y en quechua ese ki que quiero expresar, sonido simple, es un así. ¿Ya? Hay que tener ese contexto para poder expresar. Entonces, tanto eso me va a servir tanto pues para la oralidad como para la escritura, esas recomendaciones que estamos dando siempre, ¿ya? Entonces recuerden, no hay una C en el Achavaya, no hay, entonces esa K es con K de Kakash, esa Q es con Q de Kunka, la Ki es con Ki de Kima o Kimsa, Kikinsi, güey, siempre que va a ser. L- ¿Podré escribir con E y con O? No. Siempre se escribe con U, siempre se escribe con A, siempre se escribe con I, porque son sonidos simples que no requieren mayor esfuerzo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, después de esa explicación, por favor, nos apropiamos de los sonidos diferenciados entre las grafías propuestas, entre la K y la K, entre la Tsa y la Cha, entre la Cha y la Sha, entre la Sa y la Sha. Tengo de la siguiente manera: Hatu, Katu, Koru, Kuru, Poku, Puku, Keru, Kiru, Kawaii, Kawaii. Katsui, kachui, patsa, pacha, tsaki, chaki, tsapana, chapana, tsai, chai, kuchi, kushi, chichu, shishu, chokai, shokai, wachak, washak, astai, ashtai, seki, sheki, supai, shupai, wiska, wishka. Allí, pitaq ñawincharaman o parlaraman wiyaram wiyarinapaq noqanchik. Allí makinta pallarkur, micrófonota kicharikur, rimaskimun wiyarinapaq kay shimikunata wiyallashun. Ñuqa yachachi. Oh, muy bien, muy bien. Continúe, por favor. Te escuchamos. A ver, yachachi, quiero hacer unas interrogantes. Creo que está en conversación. Yachachi, a lo que yo veo, hay varias palabras que tienen varios términos. Por ejemplo, acá, Kaichunin, Hawaii, Kawaii. Ese término dice mirar, ¿no? En español, pero a lo que yo sé, lo que es quechua de Huánuco, hay mirar, dirían ricay, ¿no? Hay una variante. El otro donde dice pacha, suelo. Mi abuela antes decía pacha guarashana, quiere decir que el día ya amaneció. Entonces, con es pacha, si es suelo, ¿a qué se refería? Ella decía, no, pacha guarashana, ya amaneció el siguiente día. Entonces, se refería, creo, al tiempo o al día. Acá, Yachachi, a donde dice Shishu, Chicho, preñada, está bien. Shishu, espina de la tuna. En otro término, Shishu, en lo que es espinas, decíamos kasha. En ese caso, Yachachi, ya este quechua es bastante variado, o esos términos usaban los antepasados Yachachi, eso que quería consultar. Muy bien, muy bien. Como usted dijo, es variado y va a depender de cuestión de forma las que vamos a dar. Por ejemplo, claro, en el material dice Hawaii mirar. Sí, pero hay distintas formas de ver, ¿no? Ya sea de aquí, de la forma horizontal, vertical, de arriba abajo, ahí no especifica. Entonces, por ejemplo, Rikai horizontal. Kawaii es de ahí, de algo de superficial, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, Ajá, va ya, ya. distinto. Claro.
incluso Ricapay, que viene de la forma Ricapay, uy, es casi toda la forma, ¿no? Va variando. En el caso de Patsa, de hecho, incluso excelente maestro su aporte en el contexto, pues no solamente significa suelo, sino que también significa tiempo, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese contexto que aportó el maestro que está de Huánuco. Por ejemplo, cuando van a trabajar las expresiones verbales de tiempos, vamos a utilizar mucho patsa, porque tiene dos acepciones. Uno como suelo, tierra, que es de la chakra, nuestra madre, que es allí, y el contexto tiempo, ¿ya? Y tiene esos dos contextos. Sí, pues en el caso de Shishu, pues específicamente es en el contexto especial de la tuna, incluso la forma, el tamaño de la espina que vamos a tener va a ser distinto, ¿no? En el caso de Shishu es bien refinadito, es puntiagudo, ni se ve. Y Kasha, pues, es ya que son las espinas más grandes, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy enriquecedor también que ustedes aporten, hablemos cómo lo entiendan y todo ello, ¿no? Muy bien, gracias por su aporte. Muy bien. Yo te Y digo, algunas... Walter, Oh, sí, sí, continuamos ahí. Si hubiese está algo por aporte. Eh, lo que yo no entiendo es esto de, quisiera que me expliques de hashtag, significa acarrear, ¿no? Ujú. Yo más lo entiendo, hashtag es por decir, China, yantata, hashtame, o sea, trae bastante leña, ¿no? Pero el verbo acarrear, o sea, ¿qué significa? No lo podría Ah, entender. ya, ya. Claro, claro, muy bien. En el caso de este verbo, eh, es pues llevar de un punto a otro punto, ¿no? Ya sea de forma en bloques que estás tú indicando, ¿no? Entonces, la base es a partir de la acción de acarrear, ashtai, ashtarami, ashtareikami, ashtapareikami. Va a tener las formas como va a ser la persona al que vamos a indicar. Tal vez la terminología que acarrear no sea muy usual, sino en la terminología podemos expresar pues de llevar de bloques o de poco en poco a otro espacio, otro rincón que alguien nos pueda expresar, Antonio. De esa forma sí creo que me puedes entender con el caso de acarrear. Ya, muy bien. Ay, Muy bien. Ya, entonces va a haber discusión, va a haber propuestas y hay que tener en cuenta algunas precisiones, ¿ya? Muy bien, lo que pudimos apreciar en el aporte de otros compañeros para poder aclarar y así disipar algunas dudas seguramente ahí todavía y así, ¿no? Entonces vamos anotando, vamos buscando contextos para poder entender también nuestra ley. Y ahí tengo algunos ejemplos. Kei kuchi sarata mikuikan, kei wamrami kushikeikan, ñoqami wasipita kaweika, noqami wasicho kaweika. Y daremos a entender expresiones o contextos de significado distinto, ¿no? Keikuchi saratami kuikan, este chante está comiendo maíz. Kei wamrami kushikeikan, este niño está feliz. En el caso diga ñoqami wasipita kaweikan, yo desde la casa estoy divisando. Ñoqami wasicho kaweka, yo estoy viviendo en la casa, ¿no? Para poder tener ese contexto. Muy bien. Si hubiese alguna consulta, duda con las grafías, por favor.
Yachachi. Maestro. Sí, le escuchamos, le escuchamos. El primero el compañero, luego usted, por favor. Chaichunin kai wamrami kushich kaikan. En este caso, ¿a qué se refiere, maestro? Ahí dice, esta muchacha está alegre. ¿No sería pegado kushich kaikan? ¿No sería pegadito esa oración? Kaiwamrami kushich kaikan. O en otro término sería kaiwamrami kushich kaikan. O está alegre. No faltaría una letra ahí, una Q. O sería pegado. Si la niña está sola, alegre, sería pegadito, ¿no? Kushich kaikan. Ya. Primero, vamos a explicar. La base es Kushi, ¿ya? Para que me pueda entender. Luego, a Alegre. partir de la base Kushi, que es feliz, alegre, contenta, va a haber varias formas de poder expresar. Kushishka, Kukshik, como está indicando con la... Si usted me dice que está completamente feliz de estar en la acción de que está feliz, ¿ya? Entonces iría conjuntamente. Pero yo quiero que me entiendan también, lo puse para que en algunos contextos el verbo estar no necesariamente va a estar apegado con el verbo principal, el verbo compuesto, como podemos hablar mikuikan, rikeikan o wakeikan de esa forma, ¿no? Entonces, en algunos casos, las expresiones que suelen ser bases de la expresión verbal también pueden ser funcionables como adverbios en algunos casos, ¿ya? En este caso lo puse para poder ver ese contexto que estoy calificando el de estar de ese niño, ¿ya? ¿Cómo está? Está feliz. Allí, en el caso de Kushi, lo puedes agregar al contexto que tú hablas, muy bien, y para que te pueda entender en tu variedad. En el caso de nosotros, que soy de Carhuaz, lo entiendo de esta forma, ¿no? Entonces, en ese contexto, ambos términos, Kushi, que tiene la base, vamos a utilizar en algunos casos como adverbios. ¿Cómo decir, no? Yo como feliz, yo como alegre, así para poder entender y en este caso precisar que en esta parte va a llevar también algunos calificativos que en este caso se convierte en un adverbio. ¿Ya? Muy bien. Por ahí iba la explicación. Gracias. La otra compañera, por favor. Había duda de una maestra que estaba en sala. Maestro Walter, yo puedo, creo que la compañera no está, ha Sí, salido otro. sí, ya, por favor. Maestro Walter, en la primera oración donde dice Sarata, y si yo pusiera, yo cambiaría la S por la H, también diría Jara, ¿estaría mal o debería ser siempre con S? Ya, muy bien, muy bien. Buen punto, buen punto. Ya, voy explicando algunos puntos que he compartido al maestro Reimer, el manual, ¿ya? Muy bien. Creo que les he puesto en un drive, ¿ya? Creo que el maestro ya les envió al WhatsApp y hay que revisar. Ya, ¿qué dice el manual? Vamos viendo. Dice que Sara es lo mismo que Jara. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la palabra más antigua en esos dos contextos? Es la palabra Sara. El manual nos dice que si yo voy a escribir algún texto dentro de un contexto quechua central
o en una evaluación del quechua central, las personas que que van a escribir tienen varias opciones de hacerlo. Si están al momento y rápidos como en una evaluación, para que el que revise mi oración, mi escrito, dice, puedo yo poner entre paréntesis los dos significados. ¿Ya? Entonces, ¿puedo utilizar esa estrategia que dice el manual? Sí. ¿Ya? Pero no en todas las palabras, pues voy a colocar entre paréntesis, entre paréntesis, entre paréntesis, ¿no? Entonces, por eso el manual recomienda, por ejemplo, en un texto, pues voy a tener las dos variantes, que yo uno hablo y la forma que voy a escribir. Entonces, recomendación mía para todos. Vamos a tener que apropiarnos léxicos comunes entre todas las pertenecientes al quechua central y apropiarnos cuáles deben ser lo más usuales dentro de ella. Por ejemplo, en el caso de maíz, lo más usual de todas las variantes es Sara. Entonces, yo le recomendaría, en este caso, si se entiende que es maíz, jara, entonces, entre estas dos palabras, lo más adecuado debe ser escrita con Sara, ¿ya? Entonces usted va a escribir para el quechua central y dentro de la evaluación va a tener que escribir con Sara. Y así sucede con varios, ¿no? Por ejemplo, allí apropiando de esa explicación para que no se vaya la idea, entre runa y nuna, entre shuti, juti, suti, que dice que es en los otros variantes, así. Entonces, entre esas tres palabras que tenemos ahí hay las palabras más antiguas. Entonces, el manual dice, mejor utiliza las más antiguas entre que tengas el propio significado de la palabra. ¿Ya? Muy bien. No es que estaría mal, Antonio, sino que la forma más pertinente sería que tú escribieses con Sara y teniendo en cuenta que lo puedes poner en paréntesis respetando tu variedad. Allí. Vaya, ya chatico. Ya. La maestra creo que salió, ¿no? Entonces, allí tenemos, por favor. También hay que ahí, ya estoy escribiendo algunas terminologías como es el quechua central, como ñoja con noja, recuerden la expresión más antigua entre estos dos expresiones, es decir, ñoja y noja. ¿Quién la es la más antigua dentro del quechua central? Y por ello se recomienda escribir a partir de esa recomendación, es decir, las palabras que tengan mismo significado, como decía la cha y la tza, sean la escrita la mayor con mayor antigüedad. ¿Ya? Se escriba con mayor antigüedad para poder eh, ganar tiempo, básicamente. Pero si ustedes quisieran escribir entre paréntesis, también dice el manual que es también aceptable. Ahora, ¿qué va a pasar si en caso extremo, pues no utilicé una sola vez, usé de mi variedad? Eso no implica mucho, ¿no? Si una sola vez utilicé noja, 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 estaría bien. Pero algunas veces pueden variar, pues, ¿no? Algunas veces en la escritura pueden poner al inicio tal vez con ñoca, otra vez con ñoca y al finalizar con noca. Y ahí podríamos equiparar el contexto de respeto también. Ah, muy bien. Entonces, aterrizamos dos puntos en el manual que se les ha compartido de manera sintética. Si tengo entre la tsa y la cha
Sonidos igual, distintos. Son expresiones distintas, pero con significado o significante igual. Y utilizo la más antigua. ¿Ya? La más antigua. Pero si son términos distintos, difieren. Uno con cha dice otro, con cha dice otro. Como los ejemplos que estamos proponiendo, siguen escribiéndose tal como son. Ahora, si tengo otras terminologías, palabras, por ejemplo, Sara, Runa, Shuti, Ñoqa, y en mi variedad seguimos hablando Jara, Nuna, Juti, Suti o Noqa, ¿cuál es la palabra más antigua y lo más recomendable en la forma escrita? La de rojo. ¿Ya? Muy bien. Uy, acá sí es para jugar. A ver, Pucuyarisho, ¿qué palabras se encuentran, por favor? Llegamos a una parte un poquito más lúdica para no cansar Maki. mucho. Ya, ahí está, Maki. A ver, van escribiendo en el chat, por favor, en el chat, Ras, ya. Chatman, Cañajarayam, ¿ya? Chucky. Ya, Chaki, y Matascan más. Aquí. Y podemos practicar la escritura, por favor, al chat, ¿ya? Y voy leyendo, haciendo uso del chat, las palabras que ustedes van encontrando. Allí. Saki. Saki. Oh, muchas gracias. Pachi, Pakia, oh, Yusulpa, Kushi, Katu, Tsaki, Kushi, Chaki, Kushi, Waka, Kai, Chaki, Tsaki, Maki, Kuchi, Puka, Tsaki, oh, Maki, oh, allí, allí. Ahí está. Muchas gracias a los maestros que compartieron por el chat. Excelente, ya, muy bien. Pasamos al punto 3, ¿ya? A ver. Este punto 3 también es clave, ¿ya? Tanto para la escritura como para la oralidad, ¿ya? Este caso, por ejemplo, ya va resumiendo algunos contextos que vamos a tener que apropiarnos nosotros. Seguramente habría sido loable, pues, que alguien desde la forma inicial, como nos enseñan el castellano o incluso el inglés, nos hayan enseñado desde la escuela, ¿no? Pero nadie nos ha enseñado nuestra lengua propiamente. De recién, por la exigencia y todo ello, casi todos hemos aprendido. Entonces, algunos puntos
tenemos que empoderarnos. Hablamos muy bien, pero ¿qué nos falta? La parte escrita, la parte gramatical, comprender cómo es que se usa o se hace también ese campo. Por ello hay que tener en cuenta que en cualquier idioma habrá sílabas, composiciones silábicas al que debemos tener en cuenta también. En nuestra lengua hemos visto, esta composición silábica básicamente va compuesta con las vocales, ¿no? Acá vamos a encontrar algunas expresiones, ese contexto, ¿no? Por decir, dice que en nuestra lengua una vocal puede ser una sílaba, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que una sílaba simple o una sílaba alargada puede componer una sílaba. Y algunos ejemplos que les he propuesto que están allí, estimados colegas, por ejemplo, en el caso de Hawaii, ¿no? Ichik. Si yo separo, tengo la A, tengo la I y Upuy también como unas formas sílabas. Tengo la vocal alargada, Usha, Ay, que también ahí está, ¿no? Entonces, esta práctica, ¿para qué me sirve, estimados colegas? Para vocalizar de la mejor manera mi lengua, para poder afianzar con mayor rapidez la lectura. Recuerden que en nuestra lengua hay expresiones extensas que utilizamos, ¿no? Y ahí hay que apropiar, ¿no? Entonces, recuerden, dice que una sílaba puede componer una vocal corta o una vocal alargada, ¿ya? Que ahí estamos apreciando para nosotros. ¿Y cuáles fueron las vocales cortas que aprendimos en la actividad anterior? Fue la A, la I y la U, ¿ya? Y algunas expresiones que tuvimos con vocal alargadas fueron usha, ay, y así mismo que están presentes. Ahora dice que esta composición silábica al momento de escribir también tengo que tener ese tino que puede componer también una consonante que hemos visto en el achaguaya y una vocal simple. Ya, recuerde. Entonces, puede haber en una sílaba una consonante y una vocal simple, como en el caso de rokutu, mati y wasi. Si separo silábicamente, podré pronunciar rokutu, mati, wasi, como le enseñamos a los niños, ¿no? Para que se le apropie la conciencia fonológica de cuántos sonidos tiene la palabra. En el caso siguiente, también dice que podemos encontrar en nuestra lengua una composición silábica que componga una consonante, o sea, que tenga una consonante inmediatamente con una vocal alargada. Y está acá. Por ejemplo, el verbo entender. Si digo kai, la primera expresión que voy a indicar es con K y separo el Y. Ahí estoy dando a conocer entender. Umita. También allí encuentro esta expresión silábica que me dice puede haber de esa forma, ¿no? Pero en una sola palabra también podré encontrar diferentes contextos, como el caso de humita, que la expresión inicial compone con u, luego con mi, con contexto vocal alargada y la otra, el primer contexto con consonante vocal simple, ¿no? Así puede encontrar. Ahora en el caso subsiguiente también dice que podemos encontrar esas sílabas, por favor, de forma distinta, que puede iniciarse con una vocal, con una consonante. ¿Ya? Y separo, tengo ay, pa, y en la expresión ay encuentro ese contexto, que puede ser a con una ya.
uchpa, allí que tengamos en otra forma, ¿no? Vocal, luego la expresión consonántica cha. Y en el caso de la palabra inti, así también, ¿no? En la forma inicial de la palabra podemos encontrar la expresión in, que daría el contexto de consonante, vocal consonante. Y luego dice que yo también tengo que tener en cuenta que en mi lengua también hay otra forma silábica que puede encontrar consonante al inicio, intermedio, una vocal y, y finalizar de la sílaba una consonante. Y esos contextos podré encontrar en algunas palabras que estamos aprendiendo, como decir shonko, guaita, yapiay y otros más. ¿Para qué me sirve? El profesor está explicando, uy, eso es que está explicando como si fuese para inicial, así, ¿no? Uy, profesor, está perdiendo tiempo. No. Yo les recomiendo, por ejemplo, a veces se les va la forma de expresar, de pronunciar. Para eso lo que estamos practicando, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, si yo quiero decir Tamia, Wasi, Warmi y otros más que son expresiones que usamos, pero tal vez no soy experto en la forma escrita, no puedo apreciar, ¿no? Miren acá. En ningún momento en una composición silábica, por favor, en una composición silábica de nuestra lengua aparecen vocales de formación distinta. Ya, no hay. Por ejemplo, la palabra y parece que algunas veces se les va a los colegas y lo escriben así. Ría. Ya. A veces, algunas veces me escriben Tamia. Algunas veces me escriben Warmi. Y por decir otros ejemplos. A ver, si en la composición silábica que estamos viendo no hay, pues, ¿no? Por ejemplo, algunas veces he encontrado en las evaluaciones que he visto, me escriben Kima, algunas veces me escriben, ratito, wow, así, wow, ¿sí? Y por citar otros mm, que podamos indicar. Entonces, recuerden. En la forma silábica de la lengua no hay esa combinación, ¿no? Por ejemplo, no voy a encontrar, miren acá, una I con una A junta, no voy a encontrar en la lengua una I con una A, entre U y una A, tampoco esta forma, tampoco esta forma. Entonces, uy, el evaluador pues es más minucioso. Incluso esta vez había un equipo del ministerio que se la lleva el examen y ellos mismos son los que han revisado con sus especialistas o con sus equipos que el ministerio ha considerado pertinente calificar, ¿no? Entonces, si encuentran así me escrito en mi forma de los textos que yo voy elaborando en mi evaluación, que van a pensar, dirán, pues, uy, a este profesor todavía le falta bastante. Entonces, creo que todavía no domina la forma escrita de la lengua. Y ha habido muchos casos que los hablantes tienen en la oralidad avanzado y en la escritura tienen ni dominio. Uy, pero es algo inusual, ¿no? Que en el habla tengas avanzado
y que en en la forma escrita tengamos inicio. Es decir, que el hablante todavía no domina la parte escrita. Ya, entonces miren acá. ¿Cuál es el truco? En la lengua quechua no hay diptongos en estos contextos. Hay diptongos o hay semivocales. Ya hay semivocales que tenemos que apropiarnos. Hay la semivocal Y, que quiero decir que funciona en algunos contextos como si fuese Y, pero esta forma como una I en su pronunciación. Tengo la semivocal WA, ya que en algunos contextos aparece. Entonces, sencillamente, si tengo ese, por ejemplo, el problema de para mí sigo escribiendo de esta forma, lo más pertinente es que esa I lo reemplace por Y, por una semivocal. Uria. Tambia también, reemplazo por una semivocal. Tambia. En caso de wa, no hay la H en ese sonido que no se pronuncia, sino es una forma warmi. En el caso de ki que estoy apreciando, ese sonido es simple, reemplazo con la forma ki, ma o kimsa, y la forma semivocal, la wa, wauki. Ya, entonces, muy bien. Otro punto muy importante que los que están escribiendo y hablamos, se les va en los contextos del estar haciendo algo, ¿ya? Por ejemplo, para ellos piensan que es así. Mikika, kunui, kan. Voy a escribirlo tal como está, ¿ya? Mikuika, kunuika, eiwaika, y así por decir. Entonces, si voy separando ese contexto, por eso dije que es muy importante la composición silábica de la lengua, en el sentido que yo pueda identificar cómo se forman las sílabas y en algunos casos esas sílabas varían de sonido. Muy bien. Mikuika. Algunas veces esta expresión huye se pronuncia como i. Y a veces en la forma que queremos escribir lo pronunciamos como lo pronuncio, lo quiero escribir y eso no es, sino que hay forma, ¿no? Entonces, allí. Si en el caso yo soy hablante, pronunciese como i en la expresión, es con huye, ¿ya? O si yo pronunciese como una forma e en la expresión oral, esa combinación dentro de la sílaba es un AY. ¿Por qué les digo esto? Porque en algunos casos que mayormente que he visto algunos participantes que están inscritos en esta guía y facilitación de entrenamiento, algunas son de Huaylas. He visto que son de Carhuaz, Yungay, Huaraz y así. Por eso pedí a Reimer que me facilite la lista para también explicar esa parte. Ya entonces, cuando yo tengo que escribir y cuando tengo que hablar, si estoy en esas zonas, es distinto. Ya es muy distinto el de hablar con el escrito. Entonces, para eso se apropia. Entonces, si en mi habla digo mikikan, punikan, ewekan, que estoy señalando las sílabas que contenga esa expresión, pues diré a nivel de la expresividad, de esa forma, un ratito por favor, de esa forma,
¿Ya? Entonces, puntos claves que yo he encontrado en las evaluaciones cuando ha sido evaluador, esta vez, como ha sido del ministerio, han seleccionado ya desde Lima, ¿no? Incluso los exámenes se han llevado a Lima, solamente participé como evaluador o de la parte oral, ¿ya? Entonces, hay que ver también ese contexto, por favor, ¿ya? Recuerden, vemos que el contexto de nuestra lengua hay que utilizar algunos precisiones o expresiones para poder diferenciar. Dije, en nuestra lengua no hay composición de formas silábicas de deformación distinta, ¿no? De una vocal, por ejemplo, dijimos IA, UA o una U y una I, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar para nuestra lengua la composición silábica que vamos a encontrar siempre será de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ah, Vilma preguntaba qué es shoka. Ya, shoka es ejemplos para que podamos apoyarnos. Ya, muy bien, entonces. A partir de allí podemos hacer unas breves separaciones silábicas que he propuesto. Por ejemplo, tenemos noja, pueden separar nuja, tengo wajpa que está separado, luego shi, pashku, na, que está allí en forma ya expresada de varios colores para poder diferenciar cómo se va separando las formas silábicas. ¿Ya? Muy bien. Luego, en el material también se les ha propuesto, que ya le compartí al maestro, para que ustedes puedan hacer sus anotaciones allí también a partir de la composición silábica. Ya entonces, hasta el momento hemos avanzado 2 puntos claves, por favor. Eh, Uno fue el Achavaya en sí, luego fue la explicación detallada de las composiciones vocálicas en la lengua que tengamos, ya, vocal simple, vocal corta, que se necesita del uso de la lengua, luego algunas diferenciaciones en las grafías, en las consonánticas, que ahí estamos apreciando, y así mismo, ¿no? Luego estamos apreciando la forma silábica de la ley. Hasta allí fue nuestro avance. Ya entonces, más bien, gracias con ustedes será para poder ver. Ah, ya, ¿cuál es lo correcto para escribir? O la forma más eh, recomendada de escribir. Ñoca. Recuerde que para escribir tengo que tomar la palabra más antigua en la expresión escrita y que sería ñoca, la compañera Soli que está en el Zoom. ¿Ya? Muy bien. Con eso me despido. Gracias, estimados colegas. Será la próxima, que es el día miércoles, para seguir acotando para ustedes. Pakishim significan sílabas. La última consulta ya, Chachi. Oh, sí, sí. Dígame, dígame. En este caso, entonces, no siempre va el vocal abierta con vocal cerrada, ¿no? Siempre en cuando puede ir una palabra vocal, ya sea abierta juntas o solamente cerrada juntas, pero Ah, no claro. abierta con cerrada, ¿no es cierto? No, no hay, no hay. No vas a Ah, ya, encontrar. Sí, sí. ya, Chachi, esa es mi duda, gracias. Claro, claro. Sí, sí. Abierta con cerrada no hay en la lengua. Siempre hay cerradas, cerradas, como el cerrada o abierta, como el caso que vimos de la I, o el caso que Ya, hemos visto de la A, o el caso que hemos visto de la U. No hay de composición distinta en la forma que vamos a apreciar en las formas silábicas dentro de la palabra. Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana, por favor. Muchas gracias. Y van gracias, ya, avanzando, Chachi. por favor. Pachi, pachi, Tutay, pai, ya. kamay. Oh, tutaikama, tinkonanchikama.
Ricardo. Yachatiku. Muy bien. Ewa yachachiku. Ewa, Ay, voy a chico. ewa, paichi, pampuna. Yachatiku. Oh, allí. Yachatiku. Ay, voy a chico. Oh, ewa shun, ya, ewa rika, pampuna. Stari pariak na. Allí.